Hay un principio de la pedagogía y también de la psicología que dice que cuando uno aprende algo, si uno lo enseña a otra persona, hay más posibilidad que asimilemos lo que aprendemos y que pase a ser parte de nuestras vivencias. Repito el concepto. Según la pedagogía y también la psicología, cuando aprendemos algo, para que se fije más en nuestra mente y pase a ser parte de nuestras vivencias, lo aconsejable es no quedarnos con lo que aprendimos, sino enseñárselo a otros. Por ejemplo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a alguien. Yo he hecho la prueba y de verdad me hizo muy bien a mí y le hizo muy bien a quienes le transmití lo que aprendí. Un ejemplo es que cuando venimos a un culto y aprendemos algún concepto de la palabra de Dios, que no nos quedemos para nosotros, sino que inmediatamente podamos empezar a transmitir lo que hemos aprendido, especialmente a personas que aún no conocen a Jesús como Salvador, o a cristianos que son nuevos en el camino del Señor. Esa es una tarea formidable que bendice a los otros y nos bendice a nosotros, y hay algo más, eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Así que quiero que recuerde, lo que aprendemos tenemos que enseñarlo. Por eso el tema de hoy se llama Aprender para enseñar. Aprender para enseñar. Curiosamente, la palabra de Dios habla de estos conceptos. No solamente la pedagogía ni la psicología, sino que la inspirada palabra enseña esto. Solamente que a veces nosotros se nos pasó de largo, no nos dimos cuenta. Así que la palabra de Dios dice que algunos creyentes, después de mucho tiempo, no han crecido en la vida espiritual porque viven como permanentes alumnos, cuando ya deberían ser maestros de otros. Si yo te preguntara, ¿hace cuánto tiempo que sos un seguidor, una seguidora de Jesús? Bueno, algunos me van a decir 5 años, 10, 15, 20, 30, 40. La gran pregunta es, ¿seguís siendo alumno? ¿Un alumno crónico, permanente? ¿O estás enseñando a otro lo que aprendiste del Señor a través de su inspirada palabra? La Biblia enseña eso. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Hebreos 5, 12. Leemos: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Qué interesante. La pedagogía, la psicología, la palabra inspirada del Espíritu Santo concuerdan totalmente. Hace tanto tiempo que son creyentes, y si yo te preguntara, ¿hace cuánto tiempo que sos creyente? Bueno, son muy pocos lo que me van a decir hace unos meses, hace 3 años. La mayoría va a decir 10 años, 15, 20, yo 55. Hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, lo que decíamos previamente. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Por eso, a veces los cultos se convierten como en un jardín de infantes, repitiendo, enseñando cosas elementales que ya nosotros deberíamos enseñar a otros y nosotros deberíamos ya comer, valga la redundancia, comida sólida, cosas más profundas.
Y dice que somos como niños pequeños que necesitamos leche, leche espiritual, y no pueden comer alimentos sólidos. Así que, curiosamente, concuerda lo que dice la palabra de Dios. Avanzando a otro pasaje para confirmar el concepto que estamos sosteniendo. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20 dice que Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y atención, lo que viene ahora. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y viene la gran promesa de Jesús. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Como respaldando. Jesús da una orden, no da una sugerencia, da una orden. Vayan y hagan discípulos y enséñenles a los discípulos nuevos especialmente, y yo voy a acompañarlos, yo los voy a ayudar, voy a estar con ustedes. Qué magnífica esta propuesta, este desafío. Esa orden, vamos a reflexionar un poquito. Esa orden Jesús les dio a sus discípulos cuando tenían alrededor de 3 años de seguirlo, porque Jesús dio esa orden de la Gran Comisión casi al final de su ministerio. Todo su ministerio fue una constante práctica de enviarlos primero a los 12, después a 70, algunas versiones dice 72, y a qué los enviaba: a hacer tareas, a predicar el Evangelio, a sanar enfermos, a liberar poseídos, etcétera, etcétera. O sea que el ministerio de Jesús se destacó no por hacer él todo, sino por enseñarle a sus discípulos para que ellos hagan la tarea. Así que esta orden se la dio cuando ellos tenían 3 años, apenas 3 años de creyente. Y ni siquiera habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque eso ocurrió en Pentecostés. Pero quiero recordarte algo que por ahí no queda tan claro. Todo verdadero creyente ya tiene el Espíritu Santo. Todo verdadero creyente. Tal vez no tenga el bautismo, la plenitud, la llenura, pero todo creyente verdadero ya tiene el Espíritu Santo. El día que recibió a Cristo, que lo aceptó como su Salvador, que le pidió perdón por sus pecados y tomó la decisión de seguirlo, dice Efesios 1:13, cuando ustedes creyeron, entonces recibieron y fueron sellados, o sea que la presencia del Espíritu Santo ya entró en cada uno de nosotros. No existe cristiano sin Espíritu Santo. Lo que sí existe es cristiano sin el bautismo, o sea, la plenitud, que tenemos que buscarlo intensamente. El Señor espera de nosotros que enseñemos a las personas que todavía no conocen al Señor, que no conocen, o a creyentes nuevos que le enseñemos la palabra de Dios, las cosas más elementales, no que nosotros recibamos el alimento y nos quedemos con eso, y sigamos siendo alumnos toda la vida. No, somos alumnos permanentes, pero somos ahora maestros, tutores de otros. En Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42 dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Y ahora quiero que prestes mucha atención al verso 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Quiero explicar un poquito porque a veces no lo entendemos mucho algunos pasajes. Allí dice que los que creyeron a Pedro,
Otras versiones no dicen así, los que creyeron nomás. Pero es correcto decir, porque ¿quién fue el predicador de Pentecostés en el cual se convirtieron y se bautizaron 3.000 personas? Fue el apóstol Pedro. Lleno del Espíritu Santo, proclamó un mensaje poderoso y en ese solo momento se bautizaron 3.000 personas. Yo muchas veces me pregunté, ¿pero habrán bautizado solamente los apóstoles? Y saqué los cálculos y era imposible que 12 hombres bautizaran a 3.000 personas. Obviamente que participaron más, no nos dice la Escritura. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. No es que seguían yendo al culto para seguir aprendiendo. Iban a aprender para luego salir y enseñar a los que nunca habían escuchado la palabra del Señor. Y dice que también perseveraban en la comunión fraternal entre ellos y también en las comidas, porque tenían la costumbre de reunirse en las casas a juntarse como amigos, como hermanos, y en esa misma ocasión celebraban la cena del Señor. Tal vez estos conceptos te resulten novedosos, pero era la práctica. Ahora, pensemos un momento, ¿en qué reunión de camaradería, de amistad, no hay una comidita de por medio? Cuando festejas un cumpleaños, cuando festejas un aniversario, no estamos todos ahí mirándonos la cara, siempre hay una comidita. Hay algo que nunca entendí, pero que funciona. Parece que cuando comemos juntos se establece una coinonía entre los que participan. Y entre eso también celebraban la cena del Señor y se dedicaban a la oración. Ahora, como dije, Pedro fue el predicador, por eso dicen los que creyeron a Pedro. El 42 dice que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Tal vez hasta ahora entendiste que siempre se iban a aprender de los apóstoles. Se iban a aprender de los apóstoles, pero luego llevaba esa enseñanza y se la transmitían a gente que no conocía a Jesús. O sea que toda la iglesia estaba funcionando. No había cristiano pasivo. Todos estaban activos, aprendiendo, enseñando, aprendiendo, enseñando. La pregunta es, ¿cómo no iba a crecer la iglesia así? Porque ellos nos dijeron, bueno, vamos a aprender. ¿Y hasta cuándo aprendiendo? Y acordate de los principios de la psicología, la pedagogía y la misma palabra. Para que se fije en la mente, tenemos que nosotros transmitir lo que hemos aprendido. Y hay algo más. Esto nos impone la necesidad de vivir a las alturas de lo que enseñamos. Por ejemplo, yo no puedo estar enseñando a alguien nuevito que hay que perdonar. Cuando te ofenden hay que perdonar. Si yo no soy alguien que perdona cuando me ofenden. O sea que implícitamente me impone la necesidad de practicar lo que yo enseño. Aunque nadie lo sepa, mi conciencia me dice, no podés enseñar eso a menos que estés practicando lo que estás enseñando. Y de paso, por eso Jesús tenía autoridad, no como los escribas, porque Él practicaba lo que enseñaba. Y eso espera de nosotros. Así que en el versículo 42 dice que todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Iban al templo a aprender, pero luego salían a enseñar en las casas. Si se habían agregado 3.000 personas, quiero que hagas algunos cálculos conmigo, la iglesia tendría más de 3.000 miembros. Yo no sé cuánto exactamente, sé que en un solo día se agregaron 3.000, pero sé que en el aposento alto estaban alrededor de 120. Así que mínimamente la iglesia tendría al comienzo 3.120 o más. Los 12 apóstoles podrían enseñar la palabra de Dios a los 3.000 y algo de nuevos creyentes. ¿Sería posible? Es posible que sí, en una plenaria. Pero ¿sabés que en la plenaria es buena, pero no se aprende mucho? La enseñanza verdadera es interactiva. Por ejemplo, nos sentamos mano a mano
y yo te enseño un concepto que enseñó Jesús de la palabra, no entendés y me dice, ¿por qué dice eso? Y yo te explico, porque esto y porque lo otro y porque lo otro. Una verdadera enseñanza no es una plenaria, eso sería una conferencia masiva, pero está comprobado nuevamente por la pedagogía que la verdadera enseñanza que realmente se graba en la mente, en las vivencias del que escucha, es una enseñanza interactiva. El tutor enseña, el alumno escucha, pregunta, opina. Así que vamos a suponer que los 120 que estaban presentes en Pentecostés, participaron. Y yo hice un cálculo. Si fuera así, si los 3.000 lo dividimos por 120, según mi cálculo, le correspondería 25 nuevos creyentes a cada uno. 25 nuevos creyentes a cada cristiano. Pero yo que enseñé varios años en la escuela, me doy cuenta que en una clase con 25 alumnos no podés tener una enseñanza personalizada. Porque para que sea una enseñanza personalizada tienen que ser poquitos alumnos. Lo que se necesita es tener muchos maestros, muchos tutores. Claro, en la escuela pública no se puede tener 100 maestras. Apenas una con 25, 30, 35, 40 alumnos. Pero eso no es lo mejor, no es lo más pedagógico. Si fueran 3.000 divididos 120, le correspondería 25 nuevos creyentes a cada uno, lo cual sería mucho. Lo más probable, y algunos estudiosos de las Escrituras piensan, creen, aunque la Biblia no lo dice, lo más probable es que se hayan involucrado alrededor de, escucha bien, 750 cristianos en la enseñanza. Al principio, alrededor de 750. Entonces dividís 3.000 divididos 750 y le queda 4 nuevos creyentes o alumnos a cada tutor. Y ahí sí yo creo que es una enseñanza personalizada, porque si yo atiendo a 4 alumnos, le puedo escuchar a uno, a otro y a otro. Tengo 4. Y si tengo 3, mejor. Y si tengo 2, mejor. Y si tengo 1, todo el tiempo es para ese 1. Todo es válido. Lo que no es válido es que vivamos toda nuestra vida cristiana aprendiendo. Tenemos que aprender para enseñar a los que no conocen al Señor. Indudablemente muchos cristianos estaban comprometidos en la enseñanza de la palabra de Dios en sus casas o en la casa de los nuevos discípulos. Porque te quiero mostrar que iban al templo a aprender de los apóstoles, pero luego salían casa por casa a llevar lo que habían aprendido en el templo. En Hechos 5:42, Hechos capítulo 5, versículo 42, dice: y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Eso era fundamental en aquellos días, destacar que Jesús es el Mesías. Quizás te resulte más familiar decir Jesús es el Cristo, pero quiero decirte que es la misma palabra. Cristo deriva del griego y Mesías deriva del hebreo, pero quiere decir en ambos casos el ungido de Dios, el enviado de Dios, el que vino a ofrecernos perdón, salvación y vida eterna. Así que muy interesante Hechos 5:42. Cada día, no cada 2, 3 meses, no una vez por año, cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Cada día iban al templo a aprender, como dijimos, luego iban casa por casa a enseñar a los que aún no eran cristianos o a los cristianos nuevos en el camino del Señor. Había un constante aprender para enseñar, no aprender para mí, pero para que yo le pueda enseñar a los que no conocen. Yo te pregunto, ¿habrá gente cerca tuyo, en tu entorno, familiar, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de facultad? ¿Habrá gente que no conoce todavía al Señor?
Tal vez tuviste la mejor intención, dice, te invito al culto. Y la mayoría se excusa. La mayoría dice, ya tengo mi religión, no tengo tiempo, etcétera, etcétera, ya sabemos. Pero si vos ahí, en el momento donde te encontrás, le empezás a hablar de Jesús, en los lugares más insólitos, te vas a llevar la sorpresa que la persona muchas veces está interesada. Me tocó estos días pasados. Le acompañé a Nidia a comprar una prenda. Y una chica atendía a Nidia. Y yo me quedé con otra chica y en el momento el Espíritu Santo me dice, ¿no le vas a hablar de mí? Y yo no di muchas vueltas porque yo ya aprendí que si doy muchas vueltas después comienzo a temblar. Entonces le dije, ¿a qué iglesia te vas? Se sobresaltó la chica. Mire, su pregunta realmente me impactó, me dijo, porque la verdad es que yo estoy sintiendo que debo asistir a alguna iglesia y no lo estoy haciendo. Y ahí nomás le dije, bueno, yo pertenezco a una iglesia cristiana evangélica. ¿Dónde está?, me dijo. Y le dije la ubicación y me dijo, yo no vivo lejos de ese lugar. Qué bueno que me haya dicho lo que me dijo. Y ahí nomás saqué el celular y le hice escuchar un mensaje breve de 2 minutos que es aprender a vivir. Y la chica quedó meditando profundamente. Y le dije, si querés, si me das tu número de celular, yo te puedo enviar diariamente estos mismos mensajes todos los días. Pero encantada, me dijo, y me dio su número y le empecé a enviar. Yo programé ese encuentro en absoluto, no tuve la menor idea. Pero sí, todos los días en mi devocional le digo, Señor, yo quiero que pongas en mi camino a alguien que necesita conocerte. Y yo quiero que yo no ande pensando en la suba del dólar, ni la inflación, ni los problemas. Eso lo dejo en tus manos. Yo quiero estar atento para que cuando alguien me abre la puerta, está interesada la persona, que yo le hable de ti. Le hablé de Jesús, le conté mi historia, le conté mi testimonio, que yo conocí a Jesús a los 23 años cuando yo había ido a los adivinos, a los brujos, a los astrólogos, y cada vez me iba peor, le dije. Y se ve que ella se identificaba con mi situación. Pero un día, cuando tenía ideas suicidas, escuché que Jesús está vivo y podía vivir en mi corazón. Y desde entonces lo recibí en mi corazón y me revolucionó la vida. Y eso puedo hacer con tu vida, le dije. ¿Cuánto demoré? 3 minutos, más los 2 minutos del micro que le hice escuchar. Así que, hermanos, nosotros venimos al templo, a la iglesia, a aprender, pero quizás alguno de nosotros está regordo de tanta enseñanza. Pero ¿para qué venimos a aprender? Para llevar lo que aprendemos a las personas que necesitan de Dios, necesitan salvación, necesitan conocer a Cristo, porque el tiempo se acaba y Jesús regresa y nos mandó que hagamos esa tarea. Es evidente que la enseñanza era continua en la casa del tutor o de los alumnos. Quiero ir concluyendo. ¿Qué resultado daba este sistema de trabajo? Uno se podría preguntar, pero la Biblia cuenta que les fue bien, que era un sistema que daba resultado. Bueno, yo te lo quiero mostrar en la Biblia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, Hechos 2, 47, dice que la iglesia alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Y escuchad lo que dice ahora. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Yo quiero decirte algo. El que hace crecer la iglesia es el Señor. Pero cuando nosotros hacemos nuestra parte, mientras nosotros sigamos siendo permanentes alumnos, el Señor nos va a hacer crecer la iglesia. Pero cuando digamos, esta mañana el Señor me desafía a que yo salga
y haga un acuerdo con un amigo, con un compañero de trabajo, con quien sea, y tenga una reunión semanal de 45 minutos. Y yo, no por promocionar un libro que el Señor me ayudó a escribir, pero en este libro, Jesús es la palabra viva, tenés 64 lecciones re fáciles, totalmente bíblicas, basadas en el Evangelio de San Juan. Y si tuvieras 45 minutos por semana, podrías tener 1 año y 3 meses, reuniones familiares. Y si te tomás vacaciones, podría ser 1 año y medio. Y cuando terminás el libro, podías reiniciar con otra gente. Y esta iglesia comenzaría a crecer en número. Vos y yo comenzaríamos a crecer espiritualmente. Causaría el regocijo de Dios porque la tarea que el Señor espera de nosotros es que seamos sus testigos. Él lo dijo antes de partir al cielo. Él dijo, recibirán poder del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que el Señor me mandó a motivarte, no a regañarte, sino a motivarte para que a partir de ahora digas, Señor, tendré 45 minutos para dar una lección por semana a alguien y te lo puedo asegurar que tenés. Porque a veces mirando noticias en la tele se te va mucho más tiempo o navegando en internet. 45 minutos, no te tome 3 horas porque es demasiado. 45 minutos semanales con una persona que no conoce al Señor. No hagas un grupo con creyentes, no tiene sentido. Ahora, esta tarea, yo quiero aclararlo, yo no la quiero encomendar al ministerio femenil, no la quiero encomendar al ministerio de varones, no la quiero encomendar al ministerio de educación cristiana. Esta tarea se la quiero encomendar a cada uno, que sea su ministerio personal, no al ministerio de damas ni de varón, no, el ministerio personal de cada uno. Yo te aseguro que Dios te va a bendecir en gran manera, porque Él lo promete. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir su justicia? Lo que Dios quiere, lo que Dios espera. Y todas las demás cosas te serán añadidas. Tendrás recompensa. Dios se va a encargar de tu finanza, Dios se va a encargar de tu vestimenta, Dios se va a encargar de tu alquiler, Dios se va a encargar de todo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está animando a vos y a mí.